Al volver de viaje, un padre viudo encuentra a sus hijos riendo por primera vez desde la muerte de su madre. Sin comprender el momento, despide a la cuidadora, ignorando que ella era el último deseo de su esposa. Pero un secreto dejado en un video lo llevará a enfrentar verdades que pueden destruir o salvar a su familia. Antes de empezar esta historia, no olvides suscribirte a nuestro canal, dejar un me gusta en el vídeo, que es algo muy importante para nosotros, y dinos desde qué ciudad nos estás viendo esta historia. El taxi se detuvo frente a la verja de la casa en La Moraleja y Eduardo Santana bajó con la maleta todavía en las manos, observando la imponente fachada de la residencia que había dejado 3 semanas atrás. El viaje de negocios a Canadá había sido agotador, lleno de reuniones tensas y contratos que parecían no llegar nunca a un acuerdo final. Pero ahora estaba de vuelta, ansioso por reencontrarse con Lucas, Mariana y Gabriel, sus 3 tesoros que eran todo lo que quedaba de Carmen, su esposa que había fallecido hacía 1 año y medio. El silencio de la calle contrastaba con el ruido que venía del jardín. Eduardo frunció el ceño. ¿Qué ruido era ese? Risas fuertes, gritos de alegría, voces infantiles resonando por los altos muros de la propiedad. ¿Cuánto tiempo hacía que no oía a sus hijos reír de esa manera? Su corazón se calentó por un instante, una sensación que no experimentaba desde que Carmen había cerrado los ojos por última vez en aquel hospital frío y aséptico. Abrió la verja automática con el mando a distancia y caminó por la entrada de adoquines, siguiendo el sonido de las voces que venían del jardín trasero. Lo que vio al doblar la esquina de la casa lo dejó paralizado. Lucas, de 8 años, estaba completamente sucio de barro, con el pelo castaño pegajoso y la ropa irreconocible. Mariana, de 6 años, tenía el vestido que Carmen le había comprado antes de morir, transformado en una mancha marrón y verde. Y Gabriel, el pequeño de 4 años, estaba sentado en un charco de lodo, dando palmas y riendo como Eduardo no lo veía desde el funeral de su madre. En medio de aquella escena estaba Elena Ferreira, la cuidadora que había contratado 6 meses antes de que Carmen falleciera. Ella también estaba sucia, con el pelo rubio oscuro recogido en una coleta desordenada, la blusa blanca manchada de tierra y una amplia sonrisa en el rostro mientras ayudaba a Gabriela a hacer bolitas de barro. Eduardo sintió que la sangre le subía a la cabeza. ¿Cómo era posible? ¿Dónde estaba el orden? ¿Dónde estaba el respeto por la memoria de Carmen? ¿Cómo podía Elena permitir que los niños se comportaran de esa manera, como pequeños salvajes sin educación? Carmen jamás habría dejado a sus hijos en ese estado deplorable. Ella era organizada, elegante, siempre mantenía a los niños impecables, incluso durante los juegos. ¿Qué está pasando aquí? La voz de Eduardo cortó el aire como una cuchilla. Las risas cesaron al instante. Lucas levantó su rostro manchado de barro y sus ojos se iluminaron al ver a su padre. «¡Papá! ¡Has vuelto!». Corrió hacia Eduardo, pero se detuvo a mitad de camino al ver la expresión sombría en el rostro paterno. Mariana, siempre más tímida, se escondió detrás de Elena, mientras Gabriel continuaba sentado en el charco, sin entender bien lo que estaba pasando, pero sintiendo la tensión que se había apoderado del ambiente. Elena se levantó lentamente, limpiándose las manos sucias en el lateral de sus vaqueros. Conocía esa mirada de Eduardo. Era la misma que le había dirigido en algunas ocasiones durante el último año, siempre que creía que estaba siendo demasiado permisiva con los niños o cuando ella intentaba sugerir algún cambio en la rígida rutina que él insistía en mantener. «Eduardo, los niños solo estaban…», empezó a explicar, pero él la interrumpió con un gesto brusco de la mano. ¿Solo qué? ¿Destrozando la casa? ¿Destrozando la ropa? ¿Destrozando todo lo que Carmen se esforzó por construir aquí? Su voz subía de tono con cada palabra. ¿Crees que esto es educación? ¿Crees que esto es lo que mis hijos necesitan? Elena respiró hondo. Había pasado 1 año y medio cuidando de esos niños, viéndolos salir lentamente del capullo de tristeza que los había envuelto tras la muerte de su madre.
Hoy había sido la primera vez en todo ese tiempo que había conseguido arrancarles risas genuinas a los tres. Lucas había sugerido hacer un huerto en el jardín. Mariana había dicho que quería plantar flores como solía hacer su madre. Y Gabriel simplemente se había lanzado a la tierra blanda, preparada para la siembra, transformando la actividad en un juego espontáneo y liberador. «Eduardo, déjame explicarte», intentó de nuevo, pero la expresión de él se estaba volviendo cada vez más dura. «No hay nada que explicar, Elena. Míralos. Mira esta casa. Carmen debe de estar revolviéndose en su tumba, viendo lo que has hecho con nuestros hijos». Las palabras salieron como puñaladas, y Elena sintió cada una de ellas en el pecho. Lucas dio un paso al frente con los ojos llenos de lágrimas. «Papá, solo estábamos jugando. Elena dijo que podíamos hacer un jardín para mamá y...» «¡Silencio, Lucas!», gritó Eduardo, y el niño retrocedió como si hubiera recibido una bofetada. «Entrad ahora mismo los tres, y no quiero veros hasta que estéis completamente limpios». Los niños miraron a Elena con desesperación, como si ella pudiera salvarlos de esa situación. Pero ella sabía que no podía. Conocía a Eduardo desde hacía casi 2 años, conocía su terquedad, su temperamento explosivo, cuando algo se escapaba del control que intentaba mantener sobre todo y todos desde la muerte de Carmen. Mariana empezó a llorar en voz baja, y Gabriel, que no entendía bien lo que estaba pasando, empezó a hacer pucheros. Lucas, siempre el más protector de sus hermanos menores, tomó la mano de Mariana y extendió la otra a Gabriel. «Vamos, chicos», dijo con una madurez que ningún niño de 8 años debería tener. «Vamos a bañarnos». Mientras los niños caminaban cabizbajos hacia la casa, Eduardo se giró hacia Elena. Su rostro estaba rojo de ira, las venas del cuello marcadas, y ella podía ver el profundo dolor que él cargaba transformándose en furia dirigida hacia ella. «Estás despedida», dijo, y las palabras parecieron resonar por el jardín. «Quiero que recojas tus cosas y te vayas de mi casa hoy mismo». Elena sintió que el suelo se abría bajo sus pies. «Eduardo, por favor, escucha lo que tengo que decir. Los niños estarán bien sin ti. Estuvieron bien los primeros meses después de la muerte de Carmen y volverán a estar bien». Le dio la espalda. «No quiero discutir más sobre esto. Tienes 2 horas para hacer tus maletas». Se quedó allí parada, en medio del jardín, embarrado, viendo a Eduardo desaparecer dentro de la casa. Sus manos temblaban, no de miedo, sino de frustración. 1 año y medio de trabajo, 1 año y medio intentando ayudar a esos niños a procesar la pérdida de su madre. 1 año y medio construyendo una relación de confianza y afecto con Lucas, Mariana y Gabriel. Y todo eso destruido en 5 minutos por un poco de barro. Sabía que no serviría de nada intentar argumentar ahora. Eduardo estaba ciego de ira, atrapado en sus propios dolores e incapaz de ver que lo que había presenciado no era desorden, sino la primera demostración real de alegría de sus hijos desde que Carmen se había ido. Elena caminó lentamente hacia el anexo de la casa donde estaba su habitación. Cada paso parecía pesar toneladas. Pensaba en las promesas que le había hecho a Carmen en sus últimos días de vida, en las largas conversaciones que tuvieron sobre el futuro de los niños, sobre cómo reaccionaría Eduardo a la pérdida y cómo ella, Elena, podría ayudar a la familia a reconstruirse. Carmen había sido su amiga antes de ser su jefa. Se conocieron en un grupo de apoyo para personas que habían perdido a seres queridos. Elena estaba intentando superar la muerte de Beatriz, su hermana menor, que había fallecido en un accidente de coche a los 22 años. Carmen estaba empezando a lidiar con el diagnóstico de cáncer que, a pesar de todo el tratamiento, acabaría llevándosela 2 años después. En ese grupo, descubrieron que tenían mucho en común. Ambas habían abandonado carreras prometedoras para cuidar de las personas que amaban. Elena había dejado su trabajo como psicóloga infantil en una clínica de renombre para cuidar de Beatriz durante los últimos meses de vida de su hermana. Carmen había pausado su carrera de arquitecta
para dedicarse por completo a sus hijos cuando descubrió que estaba enferma. Fue Carmen quien le pidió a Elena que se quedara y ayudara con los niños. Sabía que Eduardo se sentiría perdido, sabía que se encerraría en sí mismo y podría acabar perjudicando a los niños sin querer. Carmen conocía a su marido mejor que nadie. Conocía su tendencia a intentar controlarlo todo cuando se sentía vulnerable. Conocía su dificultad para lidiar con emociones intensas. Mientras guardaba su ropa en la maleta, Elena recordaba la última conversación que tuvo con Carmen en el hospital. La mujer, ya muy débil, le había sujetado la mano y susurrado: «Prométeme que no te rendirás con ellos, Elena. Te van a necesitar más de lo que Eduardo será capaz de ver al principio». Y ahora, allí estaba ella, siendo despedida justo en el momento en que los niños habían demostrado que estaban empezando a sanar. Lucas había vuelto a sonreír. Mariana se había permitido ensuciar la ropa y ser una niña. Gabriel había reído. Después de 1 año y medio de terapia sutil, disfrazada de juegos, de conversaciones cariñosas a la hora de dormir, de paciencia infinita para lidiar con las noches de pesadillas y los días de rabietas incomprensibles, finalmente había conseguido traer un poco de luz de vuelta a esos pequeños corazones rotos. Terminó de hacer sus maletas y miró alrededor de la habitación que había sido su hogar durante casi 2 años. En la mesita de noche estaba la foto que Carmen le había dado poco antes de morir. Era una imagen de las dos juntas con los 3 niños en el parque, tomada unos meses antes del diagnóstico final. Todos sonreían. Era una familia feliz, completa, llena de planes y sueños. Elena cogió la foto y la guardó cuidadosamente entre su ropa. Luego cogió su maleta y caminó hacia la puerta. Cuando estaba saliendo de la habitación, oyó pasos corriendo por el pasillo de la casa principal. Era Lucas. «Elena, Elena, no puedes irte». El niño apareció en la puerta del anexo, todavía con restos de barro en el pelo, pero ya con ropa limpia. Detrás de él vinieron Mariana y Gabriel, ambos también limpios y con expresiones desesperadas. «Papá ha dicho que te vas para siempre», dijo Mariana entre sollozos. «¿Es verdad?» Elena se arrodilló frente a los niños y miró a los ojos de cada uno de ellos. Lucas, siempre tan serio y responsable para su edad. Mariana, sensible y cariñosa, pero llena de miedos desde que su madre se había ido. Gabriel, todavía demasiado pequeño para entender completamente lo que había pasado, pero lo suficientemente inteligente como para darse cuenta de que algo muy importante le estaba siendo arrebatado de nuevo. «Sabéis que os quiero mucho, ¿verdad?», dijo, intentando mantener la voz firme. «Y sabéis que nunca haría nada para haceros daño. Entonces, ¿por qué te vas?», preguntó Lucas, y la madurez forzada en su voz le partió el corazón a Elena. «A veces los adultos cometen errores», respondió, «y a veces las cosas no salen como nos gustaría, pero eso no significa que el amor se acabe». Los abrazó a los 3 a la vez, sintiendo el olor infantil de sus cabellos recién lavados, la textura suave de la ropa limpia, el calor de los cuerpos pequeños que se aferraban a ella como si pudieran impedir que se fuera solo con la fuerza del abrazo. «Quiero que recordéis una cosa», le susurró al oído. «Vuestra mamá me contó que las personas que amamos nunca se van de verdad, se quedan aquí». Tocó el pecho de Lucas, y aquí tocó el de Mariana, y aquí también tocó el de Gabriel. «Siempre estaré con vosotros, incluso cuando no pueda estar aquí en la casa». Los pasos pesados de Eduardo resonaron por el pasillo, y Elena supo que no tenía más tiempo. Se levantó, cogió su maleta y miró por última vez a los 3 niños que había aprendido a amar como a sus propios hijos. «Sed fuertes», dijo, «y recordad que sois especiales». Eduardo apareció en la puerta con una expresión aún más sombría que antes. «Los niños deberían estar en sus habitaciones», dijo, fríamente. «Papá, por favor», intentó Lucas una última vez. «Elena no ha hecho nada malo. Fuimos nosotros los que quisimos jugar en el barro». «Lucas, id a vuestras habitaciones ahora». La voz de Eduardo no dejaba lugar a discusión.
Los niños miraron una última vez a Elena y caminaron lentamente hacia sus habitaciones. Mariana miró hacia atrás 2 veces y Gabriel extendió su manita como si quisiera tocarla una vez más. Elena pasó junto a Eduardo sin decir una palabra. Él la siguió hasta la puerta principal, donde el taxi que ella había llamado ya estaba esperando. «Elena», dijo él, cuando ella estaba metiendo la maleta en el maletero del coche. Ella se giró, esperando que tal vez hubiera cambiado de idea, que tal vez la ira hubiera pasado y pudiera ver la situación con más claridad. «Tus recomendaciones llegarán por correo en una semana», dijo simplemente. Ella asintió en silencio, entró en el taxi y no miró hacia atrás mientras el coche se alejaba de la casa que había sido su hogar y de la que se marchaba dejando 3 pedacitos de su corazón. Eduardo se quedó parado en la puerta hasta que el taxi desapareció en la curva de la calle. Luego entró en casa y fue a ver a los niños. Estaban cada uno en su habitación, pero ninguno hacía ruido. El silencio que tanto había deseado finalmente había vuelto a su casa. Pero era un silencio diferente. No era el silencio del orden y la disciplina que buscaba. Era un silencio pesado, cargado de tristeza e incomprensión. Era el silencio de 3 niños que acababan de perder a otra persona importante en sus vidas y que no entendían por qué. Eduardo se sirvió un vaso de whisky y se sentó en el sillón del salón, el mismo donde Carmen solía leerles a los niños antes de dormir. Miró alrededor de la casa, ahora perfectamente organizada y silenciosa, exactamente como siempre quiso que estuviera. Entonces, ¿por qué se sentía tan vacío? Eduardo apenas había terminado el segundo vaso de whisky cuando oyó sonar el timbre. Miró el reloj de la pared. Eran casi las 8 de la noche. ¿Quién podría ser a esa hora? A regañadientes, se levantó del sillón y fue a abrir la puerta. Al otro lado de la verja estaba doña Marta, la gobernanta que venía a la casa 3 veces por semana desde Minamuse antes de que Carmen falleciera. Era una señora de unos 50 años, con el pelo canoso siempre recogido en un moño impecable y una expresión seria que Eduardo nunca había visto flaquear, ni siquiera el día del funeral de Carmen. «Buenas noches, señor Eduardo», dijo, pero su voz tenía un tono diferente. Había algo en ella que Eduardo no podía identificar. ¿Decepción? ¿Desaprobación? «Doña Marta, ¿qué hace aquí a estas horas?», preguntó, abriendo la verja automática. «Necesito hablar con usted», respondió llevando una bolsa pesada. «Es sobre la señora Carmen». Eduardo la condujo hasta la sala de estar, y ella colocó la bolsa sobre la mesa de centro con cuidado, como si llevara algo extremadamente frágil. El ruido hizo eco en el silencio de la casa, que parecía aún más opresivo ahora que Elena se había ido. «¿Cómo supo que Elena se había ido?», preguntó Eduardo, dándose cuenta de que doña Marta estaba diferente, más formal de lo habitual. «Los niños me lo contaron», respondió secamente. «Gabriel bajó a la cocina hace una hora, llorando y preguntando cuándo iba a volver Elena. El niño estaba inconsolable». Eduardo sintió una punzada de culpa, pero intentó ignorarla. «Los niños se acostumbrarán. Son fuertes». Doña Marta lo miró con una expresión que nunca antes había visto. Era como si estuviera viendo a un extraño en lugar del hombre que conocía desde hacía 5 años. «¿Está usted seguro de eso?», preguntó, y había una dureza en su voz que hizo que Eduardo se sintiera incómodo. «Doña Marta, no entiendo a dónde quiere llegar con esto». La gobernanta respiró hondo y abrió la bolsa. De su interior sacó con cuidado un portátil plateado que Eduardo reconoció de inmediato. Era el ordenador personal de Carmen, el que usaba para trabajar en casa en los últimos meses, antes de morir. Eduardo no había sido capaz de abrirlo desde el funeral. Estaba guardado en el armario de la habitación de matrimonio, junto con otras cosas de Carmen que simplemente no podía tocar. «La señora Carmen me pidió que le entregara esto cuando ella considerara necesario», dijo doña Marta, colocando el portátil sobre la mesa. «Me dijo que yo sabría cuándo sería el momento adecuado». Eduardo miró el objeto como si fuera una bomba a punto de estallar. «¿Cómo que cuando considerara necesario? Carmen murió hace 1 año y medio, doña Marta.
¿Por qué no me dio esto antes? Porque me pidió que esperara hasta que usted cometiera el error que ella sabía que cometería, respondió la gobernanta sin dudar. Le conocía muy bien, señor Eduardo. Sabía que intentaría controlarlo todo después de que ella se fuera. Sabía que no sería capaz de ver más allá de su propio dolor. Las palabras de doña Marta golpearon a Eduardo como un puñetazo en el estómago. ¿Qué error? ¿De qué está hablando? Usted despidió a Elena, dijo simplemente. La mujer que su esposa eligió personalmente para cuidar de sus hijos. La mujer que Carmen consideraba esencial para el futuro de los niños. Eduardo sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Elena era solo una niñera, doña Marta, una niñera que dejó que mis hijos se comportaran como salvajes. Doña Marta señaló el portátil. Abra eso y descubra quién es realmente Elena. La señora Carmen grabó varios mensajes para usted. La contraseña es su aniversario de boda. Con las manos temblorosas, Eduardo abrió el portátil. La pantalla solicitó una contraseña y él tecleó los números. 1504-2010. El día en que se casó con Carmen, 10 años atrás. El ordenador se desbloqueó, revelando una pantalla con varios archivos de vídeo organizados por fecha. El primero estaba marcado como para Eduardo, sobre Elena urgente. Eduardo hizo clic en el archivo y la imagen de Carmen apareció en la pantalla. Estaba visiblemente más delgada que en las últimas semanas de vida. Probablemente había grabado ese vídeo unos meses antes de morir. Su pelo castaño estaba cubierto por un pañuelo de colores, pero sus ojos todavía tenían ese brillo especial que Eduardo recordaba. «Hola, mi amor». La voz de Carmen resonó por los altavoces, y Eduardo sintió como si alguien le estuviera apretando el corazón con las manos. «Si estás viendo este vídeo, significa que has hecho exactamente lo que imaginé que harías. Has despedido a Elena». Eduardo miró a doña Marta, que permanecía de pie junto al sofá, observándolo con una expresión impasible. Carmen continuó hablando en la pantalla. «Sé que ahora estás enfadado. Sé que crees que no supo cuidar de nuestros hijos como se merecen. Pero Eduardo, mi amor, necesitas entender quién es realmente Elena». La imagen cambió, mostrando documentos que Carmen había preparado cuidadosamente. Títulos, certificados, cartas de recomendación. Eduardo leyó cada palabra con creciente incredulidad. Elena Ferreira es psicóloga infantil licenciada por la Universidad Complutense de Madrid, con un máster en psicología del duelo por la Columbia University, en Nueva York, explicaba la voz de Carmen mientras los documentos aparecían en la pantalla. Trabajaba en la clínica Mente Sana, una de las más respetadas del país, ganando casi 10.000 euros al mes atendiendo a hijos de empresarios y políticos. Eduardo sintió que se le secaba la boca. 10.000 euros al mes. Él le pagaba 2.500 a Elena por cuidar de sus hijos. Lo abandonó todo para cuidar de su hermana menor, Beatriz, que murió de leucemia a los 22 años, continuó Carmen. Elena entiende el dolor de la pérdida como pocos. Sabe por lo que están pasando nuestros hijos, porque ella misma pasó por eso. La imagen volvió al rostro de Carmen, y Eduardo pudo ver lágrimas en sus ojos. Eduardo, no elegí a Elena por casualidad. La conocí en el grupo de apoyo del hospital. Pasamos meses hablando sobre psicología infantil, sobre cómo los niños procesan la muerte, sobre las mejores formas de ayudarlos a superar traumas. Me enseñó cosas que nunca imaginé. Eduardo estaba empezando a sudar frío. «Esto no puede ser verdad», le murmuró a doña Marta. «Siga viendo», respondió ella. Carmen apareció de nuevo en la pantalla, esta vez sosteniendo una carpeta llena de papeles. «Elena me ayudó a entender que te sentirías perdido después de que yo muriera, amor. Me explicó que es común que los padres en duelo se vuelvan demasiado rígidos con sus hijos, intentando controlar lo incontrolable. Por eso creé un plan». Eduardo tragó saliva mientras Carmen abría la carpeta. «Transferí 50.000 euros a una cuenta especial a nombre de Elena. Es dinero suficiente para que pueda quedarse con nuestros hijos durante 5 años, incluso si intentas despedirla en tus momentos de desesperación». La cabeza de Eduardo daba vueltas.
¿50.000 euros? ¿Carmen había hecho eso sin decírselo? El dinero no es suyo, Eduardo, explicó Carmen, como si estuviera leyendo sus pensamientos. Es nuestro. Es para garantizar que nuestros hijos tengan a alguien cualificado para ayudarlos a superar mi muerte. Elena aceptó quedarse con nosotros, ganando mucho menos de lo que ganaba antes, porque se lo pedí, porque entendió que Lucas, Mariana y Gabriel la necesitaban. El vídeo se pausó por un momento, y Carmen se secó las lágrimas de los ojos. Cuando volvió a hablar, su voz era más firme. Si estás viendo esto, mi amor, significa que has cometido un error. Pero todavía estás a tiempo de arreglarlo. Elena es más que una cuidadora. Es una profesional cualificada que está ayudando a nuestros hijos a sanar. Y la necesitan. La pantalla se oscureció, indicando que el vídeo había terminado. Eduardo se quedó mirando la pantalla negra, intentando procesar todo lo que acababa de oír. Doña Marta se sentó a su lado en el sofá. La señora Carmen me contó todo esto unas semanas antes de morir, dijo suavemente. Sabía que usted se quedaría ciego de dolor y que podría acabar perjudicando a los niños sin querer. Por eso creó este plan. Eduardo se pasó las manos por el pelo, sintiéndose el mayor idiota del mundo. ¿Por qué Elena nunca me contó nada de esto? ¿Por qué aceptó que la tratara como una simple niñera? Porque la señora Carmen le pidió que no lo contara. Dijo que usted necesitaba aceptar a Elena por quién era como persona, no por sus títulos o cualificaciones. La señora Carmen creía que usted acabaría dándose cuenta de su valor de forma natural. El silencio se apoderó de la sala, roto solo por el tic-tac del reloj, de pared que Carmen había comprado en su luna de miel en Europa. Eduardo recordaba cuando eligieron ese reloj en una pequeña tienda en París. Carmen había dicho que quería algo que marcara todos los momentos felices de la familia que construirían juntos. ¿Dónde está Elena ahora?, preguntó, rompiendo finalmente el silencio. No lo sé, respondió doña Marta. Se fue de aquí muy afectada. Los niños se quedaron inconsolables. Lucas no quiso cenar. Mariana lloró hasta quedarse dormida y Gabriel sigue preguntando cuándo va a volver. Eduardo se levantó bruscamente y caminó hacia la ventana que daba al jardín trasero. Podía ver la zona donde los niños habían jugado en el barro unas horas antes. La tierra estaba revuelta, con pequeños agujeros donde Gabriel había cavado con sus manitas. También había algunas plántulas de flores que Elena debió de haber separado para plantar con los niños. Estaban haciendo un huerto, dijo, más para sí mismo que para doña Marta. Sí, confirmó ella. Elena dijo que iba a enseñar a los niños a plantar las flores favoritas de la señora Carmen. Estaba intentando crear una forma de que se sintieran conectados con su madre. Eduardo cerró los ojos y apoyó la frente en el cristal frío de la ventana. ¿Cómo había sido tan ciego? ¿Cómo no se había dado cuenta de que Elena estaba haciendo exactamente lo que a Carmen le gustaría que se hiciera? En lugar de ver una actividad terapéutica que podría ayudar a sus hijos a procesar la muerte de su madre, solo había visto desorden y caos. «Necesito encontrarla», dijo girándose hacia doña Marta. «Necesito traerla de vuelta». Doña Marta negó con la cabeza tristemente. «Puede que no sea tan simple, señor Eduardo. Elena es una persona orgullosa, y usted la ha herido mucho hoy. Entonces, ¿qué debo hacer?» Antes de que doña Marta pudiera responder, oyeron pasos bajando la escalera. Era Lucas, en pijama y con los ojos rojos de llorar. El niño se detuvo en la entrada de la sala y miró a su padre con una expresión que le partió el corazón a Eduardo. «Papá», dijo Lucas con la voz entrecortada, «¿Elena va a volver mañana?» Eduardo se arrodilló a la altura de su hijo y lo atrajo hacia un abrazo. Podía sentir el pequeño cuerpo temblando contra su pecho. «No lo sé, hijo. Papá ha cometido un error muy grande hoy». «Lo sé», dijo Lucas simplemente. «Le gritaste sin dejarla explicar, igual que haces conmigo a veces». Las palabras del niño golpearon a Eduardo como un rayo. Realmente se había convertido en el tipo de padre que gritaba antes de escuchar. Su dolor lo estaba convirtiendo en alguien que Carmen no reconocería.
Lucas se apartó un poco y miró a los ojos de su padre. A mamá le gustaba cuando Elena jugaba con nosotros. Dijo que Elena era especial. ¿Carmen dijo eso?, preguntó Eduardo sorprendido. Sí, el último día que estuvo en casa antes de ir al hospital, me llamó a su habitación y me dijo que Elena nos cuidaría cuando ella ya no pudiera. Dijo que tenía que ser un buen niño y ayudarla con Mari y Gaby. Eduardo miró a doña Marta, que confirmó con un asentimiento. Ella había presenciado esa conversación. En ese momento, Eduardo oyó un ruido que venía de arriba. Pasos corriendo, una puerta que se cerraba de golpe, el sonido de llanto. Mariana se había despertado y probablemente se había dado cuenta de que Elena ya no estaba en la casa. «Todo va a salir bien, Lucas», dijo Eduardo intentando sonar más seguro de lo que se sentía. «Papá, lo vas a arreglar todo». Pero cuando subió para calmar a Mariana y encontró a Gabriel también despierto y llorando en su cuna, Eduardo empezó a darse cuenta de que tal vez no sería tan simple. Los niños preguntaban por Elena insistentemente, y nada de lo que él decía conseguía consolarlos. Fueron necesarias 2 horas para que los 3 finalmente se durmieran de nuevo, agotados de tanto llorar. Eduardo bajó a la sala y encontró a doña Marta todavía esperándolo. «No van a superar esto fácilmente», dijo ella cuando lo vio bajar la escalera. «Lo sé», admitió Eduardo, sentándose pesadamente en el sillón. «Necesita ayudarme a encontrar a Elena, doña Marta. Necesita ayudarme a arreglar esto». La gobernanta lo miró durante un largo momento antes de responder. «Haré lo que pueda, señor Eduardo, pero hay algo que necesita saber. Elena no es solo una empleada que puede ser despedida y recontratada cuando convenga. Se ha encariñado con estos niños, los quiere de verdad, y usted le ha roto el corazón hoy». Eduardo asintió, entendiendo la gravedad de la situación. «¿Qué puedo hacer para arreglarlo? Primero necesita admitir que se equivocó, no solo con Elena, sino también con los niños. Vieron cómo trataba mal a la persona que más los ayudó a superar la muerte de su madre. Eso los ha herido profundamente. ¿Y después? Después necesita demostrar que ha cambiado, que ha entendido quién es realmente Elena y lo que significa para esta familia. Y necesita hacerlo de una manera que ella crea que no va a repetir el error». Eduardo miró de nuevo el portátil abierto en la mesa, todavía mostrando los documentos que Carmen había preparado sobre Elena. Su esposa lo había pensado todo, había previsto exactamente lo que pasaría, y aún así, él había sido demasiado arrogante para confiar en su juicio. «Carmen siempre fue más inteligente que yo», murmuró. «Sí, lo era», asintió doña Marta sin dudar. «Y le quería a pesar de todo. Por eso creó este plan, para protegerlo de sí mismo». Cuando doña Marta finalmente se fue, ya pasaba de la medianoche. Eduardo se quedó solo en la sala, mirando el portátil e intentando encontrar el valor para ver los otros vídeos que Carmen había grabado. Pero en ese momento, todo en lo que podía pensar era en cómo encontrar a Elena y convencerla de que volviera. Aún no lo sabía, pero en las próximas horas descubriría que los problemas derivados de su decisión impulsiva eran mucho mayores de lo que imaginaba, y que tal vez fuera demasiado tarde para arreglar lo que había roto. Eduardo se despertó a la mañana siguiente con un dolor de cabeza punzante. Había pasado toda la madrugada viendo los vídeos que Carmen le había grabado, cada uno revelando aspectos de Elena que nunca había percibido o no se había molestado en descubrir. En uno de ellos, Carmen explicaba que Elena había estudiado técnicas específicas para ayudar a niños en duelo. En otro, mostraba informes detallados que Elena había preparado sobre el desarrollo emocional de Lucas, Mariana y Gabriel en los primeros meses tras la muerte de Carmen. Cuando bajó a la cocina esperando encontrar el movimiento matutino habitual, Eduardo se encontró con un silencio sepulcral. Doña Marta estaba preparando el desayuno, pero su rostro tenía una expresión preocupada que hizo que el estómago de Eduardo se contrajera. «¿Los niños aún no han bajado?», preguntó mirando el reloj. Eran casi las 8, y normalmente Lucas, Mariana y Gabriel ya estarían desayunando y preparándose para el colegio. «Sí que han bajado, señor Eduardo.
respondió doña Marta sin mirarlo. Pero no hablan con nadie, ni conmigo ni entre ellos. Eduardo sintió un escalofrío en la espalda. ¿Cómo que no hablan? Lucas bajó, cogió un vaso de agua y subió de nuevo sin decir una palabra. Mariana vino aquí, miró a su alrededor como si estuviera buscando a alguien, y cuando no encontró a Elena, simplemente se fue. Gabriel ni siquiera ha bajado. Eduardo subió corriendo las escaleras, invadido por una creciente sensación de pánico. Encontró a Lucas tumbado en la cama, mirando al techo con una expresión vacía que Eduardo nunca había visto antes. El niño llevaba puesto el uniforme del colegio, pero no parecía tener la menor intención de ir a ninguna parte. «Lucas, hijo, ¿estás bien?», preguntó Eduardo, sentándose en el borde de la cama. Lucas miró a su padre, pero no dijo nada. Tenía los ojos rojos, como si hubiera pasado la noche llorando, pero ahora había una frialdad en ellos que asustó a Eduardo. Era como si el niño hubiera decidido cerrarse por completo al mundo. «¿No vas a hablar conmigo?», insistió Eduardo, tocando el hombro de su hijo. Lucas se giró en la cama, dándole la espalda a su padre. El mensaje era claro. Eduardo encontró a Mariana en una situación similar. La niña estaba sentada en el suelo de su habitación, abrazada a una muñeca que Elena le había regalado unos meses antes. Era una muñeca de trapo con el pelo rubio, muy parecida a Elena, que Mariana había bautizado como Elena Pequeña. La niña miró a su padre cuando entró, pero no emitió ningún sonido. Gabriel, en su cuna, estaba despierto y observaba todo a su alrededor con atención, pero cuando vio a su padre, giró la cara hacia un lado e hizo un puchero como si estuviera enfadado. Ni siquiera, cuando Eduardo intentó cogerlo en brazos, el niño reaccionó. Se quedó rígido, sin acurrucarse como siempre hacía. «Dios mío», murmuró Eduardo, bajando de nuevo a la cocina. «¿Qué he hecho?». Doña Marta lo esperaba con una taza de café, pero su mirada era severa. «Lo que la señora Carmen predijo que usted haría», respondió sin rodeos. «Me avisó de que esto podría pasar. Los niños se han cerrado». «¿Pero esto es normal? ¿Volverán a hablar?». «No sabría decirle, señor Eduardo. Nunca he visto a niños tan pequeños reaccionar de esta forma. Pero sé que han perdido la confianza en usted, y han perdido a la persona que los estaba ayudando a superar la muerte de su madre». Eduardo cogió el móvil con las manos temblorosas. Necesitaba encontrar a Elena de inmediato. Llamó a su número, pero saltó directamente el buzón de voz. Volvió a llamar, y otra vez. Después de 15 intentos sin éxito, le envió un mensaje de texto. «Elena, por favor, contéstame. Necesito hablar contigo urgentemente. Los niños te necesitan». La respuesta llegó 2 horas después, seca y directa. «Eduardo, no tengo nada que hablar contigo. Por favor, no me busques más». Desesperado, Eduardo llamó a la clínica, donde Elena había trabajado antes. Quizás había vuelto a su antiguo empleo. La secretaria fue educada, pero firme. «La doctora Elena ya no trabaja aquí, señor. Se fue hace 2 años para atender asuntos personales». Durante toda la mañana, Eduardo hizo llamadas a todos los lugares donde imaginaba que Elena podría estar. Hospitales, clínicas de psicología, incluso a la universidad donde se había licenciado. Nadie sabía dónde estaba, o si lo sabían, no quisieron decírselo. Fue entonces cuando sonó su móvil. Era Marcos, su socio en la empresa de consultoría que habían construido juntos durante los últimos 8 años. La voz de Marcos sonaba tensa. «Eduardo, necesito hablar contigo de inmediato», dijo. «¿Dónde estás?» «En casa». «¿Por qué? ¿Ha pasado algo?» «Necesitas entrar en Internet ahora mismo. Busca tu nombre en Google». Eduardo corrió al ordenador de la sala e hizo la búsqueda que Marcos le había sugerido. Lo que vio lo dejó helado. El primer resultado era un vídeo en YouTube titulado «Empresario despide a niñera delante de sus hijos en un ataque de furia». Ya tenía más de 50.000 visualizaciones y había sido publicado de madrugada. Con el corazón desbocado, Eduardo hizo clic en el vídeo. La imagen mostraba el jardín de su casa, filmado desde un ángulo que sugería que el vídeo
Había sido grabado por alguien del edificio vecino. Podía ver claramente la escena de unas horas antes. Los niños jugando en el barro, Elena sucia pero sonriendo, y luego su propia figura apareciendo en el plano. El sonido era claro. Su voz furiosa resonaba en el vídeo. ¿Qué está pasando aquí? Los niños corriendo a saludarlo, la explicación interrumpida de Elena, y luego sus gritos, destrozando todo lo que Carmen se esforzó por construir aquí. Carmen debe de estar revolviéndose en su tumba viendo lo que has hecho con nuestros hijos. Eduardo observó horrorizado cómo se veía a sí mismo despidiendo a Elena sumariamente, sin escuchar sus explicaciones, ignorando las protestas desesperadas de sus propios hijos. En la pantalla podía ver el rostro de Lucas contraerse de tristeza, a Mariana escondiéndose detrás de Elena, a Gabriel sin entender, pero empezando a llorar. Los comentarios debajo del vídeo eran devastadores. ¡Qué hombre más horrible! Los niños estaban claramente felices. Mira la cara de maldad que tiene, pobre mujer. Esto es maltrato infantil. Está destrozando la infancia de sus propios hijos. ¿Alguien conoce a esta mujer? Necesita denunciar a este hombre. Eduardo cerró el portátil sintiendo náuseas. Marcos, dijo al teléfono. ¿Quién ha publicado esto? Aún no lo sabemos, pero Eduardo se está extendiendo como la pólvora. Ya se ha compartido en varios grupos de madres en Facebook, está en Twitter, y algunas páginas de noticias locales ya han empezado a hablar de ello. ¿Qué significa esto para la empresa? Significa que estamos en crisis, Eduardo. 3 clientes ya han llamado esta mañana preguntando por el vídeo. Uno de ellos está considerando cancelar el contrato. Eduardo sintió que el mundo daba vueltas a su alrededor. Marcos, ¿conoces a ese investigador privado que usamos en el caso de la empresa de transportes el año pasado? ¿Rodrigo algo? Rodrigo Méndez. ¿Por qué? Necesito que encuentre a Elena, hoy. Eduardo, ¿estás seguro de que quieres remover más esta situación? El vídeo ya está causando suficientes problemas. Los niños no hablan, Marcos. Desde anoche no hablan con nadie, ni conmigo, ni entre ellos. Necesito traer a Elena de vuelta. 3 horas después, Rodrigo Méndez estaba en el salón de Eduardo. Era un hombre de unos 40 y pocos años, calvo y con una postura profesional que inspiraba confianza. Escuchó toda la historia sin interrumpir, tomando notas en un pequeño cuaderno. ¿Puedes encontrarla?, preguntó Eduardo cuando terminó de contarlo todo. «Puedo intentarlo», respondió Rodrigo. «Pero, señor Santana, necesito advertirle de una cosa. Este vídeo está creando una conmoción muy grande. Ya he visto casos así antes. A partir de ahora, cualquier movimiento suyo será observado y juzgado públicamente. Si va detrás de esta mujer, podría parecer que está intentando intimidarla». «No me importa la opinión pública en este momento», dijo Eduardo. «Mis hijos la necesitan». Rodrigo asintió. «Entiendo. Pero también necesita entender que, si encontramos a Elena, puede que no quiera hablar con usted. De hecho, es probable que no quiera. Entonces, ¿qué sugiere?» «Sugiero que me deje a mí hablar con ella primero. Explicarle la situación de los niños. Mostrarle que usted ha entendido que cometió un error. Si ella accede, puedo facilitar un encuentro». Eduardo aceptó la propuesta y Rodrigo salió para comenzar las investigaciones. El resto del día pasó en una neblina de ansiedad. Eduardo intentó trabajar, pero no pudo concentrarse. El vídeo seguía extendiéndose por internet y los comentarios se volvían cada vez más hostiles. Por la tarde, cuando intentó que los niños almorzaran, continuaron en 1920. Silencio absoluto. Lucas removió la comida en el plato, pero no comió nada. Mariana solo tomó unos sorbos de zumo. Gabriel rechazó cualquier alimento, girando la cara cada vez que Eduardo intentaba darle algo. «¿Están en huelga de hambre?», preguntó Eduardo a doña Marta, desesperado. «No sabría decirle, señor Eduardo, pero sé que no es normal. Los niños no actúan así sin un motivo muy fuerte». Alrededor de las 5 de la tarde, sonó el móvil de Eduardo. Era Rodrigo. «La he encontrado», dijo. «Está alojada en un hotel en el centro de la ciudad. He conseguido hablar con ella brevemente». «¿Y? ¿Acepta verme?».
Ha dicho que hablará con usted una sola vez, pero tiene condiciones. ¿Qué condiciones? Primero, tiene que ser en un lugar público. Ha sugerido la cafetería del vestíbulo del hotel donde se aloja. Segundo, hablará como máximo 1 hora. Y tercero, dependiendo de lo que usted diga, puede que simplemente se levante y se vaya. Eduardo tragó saliva. Acepto todas las condiciones. ¿Cuándo? Esta noche, a las 8. Rodrigo, una cosa más. ¿Cómo está ella? Hubo una pausa al otro lado de la línea. Dolida, señor Santana. Muy dolida y decidida. No es la misma persona. Asustada que salió de su casa ayer, ha recuperado su postura profesional. A las 7:30 de la noche, Eduardo estaba en el vestíbulo del hotel, un establecimiento de categoría media en el centro de Madrid. Había elegido su ropa con cuidado, optando por algo más informal y menos intimidante que los trajes que solía llevar. Quería parecer un padre desesperado, no un empresario arrogante. Elena llegó puntualmente a las 8. Llevaba una blusa negra sencilla y vaqueros, el pelo recogido en una coleta. Su postura era erguida, segura, muy diferente de la mujer sumisa que Eduardo había conocido. Sus ojos se encontraron con los de él a través del vestíbulo, y Eduardo sintió un nudo en el estómago al ver la frialdad en esa mirada que antes siempre era cálida. Se acercó a la mesa donde él estaba sentado, pero no sonrió, no saludó. Simplemente se sentó en la silla frente a él y se cruzó de brazos, esperando a que hablara. «Elena», comenzó Eduardo, y su voz falló. Carraspeó e intentó de nuevo. «Gracias por aceptar verme». «Rodrigo me dijo que los niños no están bien», respondió directamente, ignorando el agradecimiento. «Por eso estoy aquí, no por ti». La frialdad en su voz lo golpeó como una bofetada, pero Eduardo sabía que se lo merecía. «No hablan», admitió. «Desde anoche no hablan con nadie, ni conmigo, ni entre ellos. Casi no han comido nada hoy». Elena no mostró sorpresa, pero Eduardo pudo ver un destello de preocupación pasar por sus ojos. «Es una reacción esperada», dijo clínicamente. «Ya habían perdido a su madre. Ahora han perdido a la persona que los estaba ayudando a procesar esa pérdida. Para niños de esa edad, especialmente en situación de duelo, eso puede desencadenar un cuadro de mutismo selectivo». «¿Mutismo selectivo?», repitió Eduardo, sintiendo el miedo crecer en su pecho. Es cuando los niños dejan de hablar en situaciones específicas o con personas específicas como forma de protección emocional. Puede ser temporal, o puede durar meses, incluso años, si no se trata adecuadamente. Eduardo sintió como si alguien le estuviera apretando la garganta. «¿Cómo se trata?». Elena lo miró directamente a los ojos. «Primero, tienes que entender que has roto su confianza. Debieron tratar mal a la persona que más los estaba ayudando. Para niños que ya han perdido una figura materna, eso es devastador. Sé que cometí un error. Terrible», dijo Eduardo, inclinándose hacia adelante. «Elena, he visto los vídeos que grabó Carmen. He entendido quién eres realmente. Lo he entendido todo». «Carmen intentó advertirme de que esto podría pasar», respondió Elena sin cambiar de expresión. «Te conocía muy bien, Eduardo. Sabía que intentarías controlarlo todo cuando te sintieras perdido». «Tenía razón», admitió Eduardo, «y te pido disculpas, no solo por lo que te hice a ti, sino por lo que les hice a los niños. No merecían presenciar aquello». Elena permaneció en silencio durante un largo momento, estudiando su rostro como si intentara determinar si estaba siendo sincero. «¿Qué quieres de mí, Eduardo?», preguntó finalmente. «Quiero que vuelvas», dijo sin dudar. «Los niños te necesitan. Yo te necesito». «Me despediste ayer», le recordó, su voz todavía fría. «Me humillaste delante de los niños. Me acusaste de destruir la memoria de Carmen. ¿Por qué debería creer que no volverías a hacer lo mismo?». Eduardo respiró hondo. Sabía que este momento sería crucial. «Porque ahora entiendo quién eres. Entiendo que Carmen te eligió específicamente para cuidar de nuestros hijos. Y entiendo que necesito cambiar». «¿Cambiar cómo?». «Primero, reconociendo que no eres una empleada común. Eres una profesional cualificada que está
ayudando a mi familia por razones que van mucho más allá de un empleo. Elena asintió ligeramente, indicando que debía continuar. Segundo, necesito dejar de intentar controlarlo todo. Necesito confiar en tu juicio profesional sobre lo que es mejor para los niños. Y tercero, Eduardo dudó, pero sabía que tenía que decirlo. Necesito aceptar que no eres Carmen y que no debería intentar que lo seas. Tienes tus propios métodos, tu propia forma de cuidar a los niños. Y por los resultados que vi ayer, tus métodos funcionan mejor que los míos. Elena relajó ligeramente la postura, pero aún mantenía la expresión seria. Eduardo, si yo volviera y digo sí, sería con condiciones muy específicas. ¿Qué condiciones? Primero, tendría autonomía total en las decisiones relacionadas con el cuidado emocional y psicológico de los niños. Podrías opinar, pero no podrías anular mis decisiones. Eduardo asintió. Acepto. Segundo, si algún día tuvieras dudas sobre mis métodos o decisiones, lo hablarías conmigo primero, en privado. Nunca más delante de los niños. Acepto. Y tercero, Elena se detuvo por un momento y cuando continuó, había una dureza en su voz que Eduardo nunca había oído antes. Quiero la custodia compartida legal de los niños. Eduardo sintió como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. ¿Custodia compartida? Sí. Quiero los mismos derechos legales que tú tienes sobre decisiones importantes relacionadas con la educación, la salud y el bienestar emocional de Lucas, Mariana y Gabriel. Quiero que se oficialice jurídicamente que no soy solo una empleada que puede ser despedida en cualquier momento. Eduardo la miró, viendo la determinación en sus ojos. Elena ya no estaba pidiendo un trabajo. Estaba exigiendo reconocimiento como parte de la familia, como alguien con derechos y responsabilidades sobre los niños. ¿Hablas en serio?, preguntó. Completamente, respondió ella. Eduardo, quiero a esos niños como si fueran mis propios hijos, y después de lo que pasó ayer, necesito asegurarme de que nunca más podré ser apartada de ellos por un impulso tuyo. Eduardo se quedó en silencio durante varios minutos, procesando lo que ella había dicho. Custodia compartida significaba dividir oficialmente la responsabilidad por los niños. Significaba que Elena tendría derechos legales sobre ellos. Era un cambio enorme, algo que nunca había considerado. Pero entonces pensó en Lucas, Mariana y Gabriel en casa, en silencio, negándose a comer, encerrados en sí mismos. Pensó en el vídeo de Carmen explicando cómo Elena había abandonado una carrera brillante para ayudar a su familia. Pensó en la risa genuina que había oído de sus hijos por primera vez en 1 año y medio, justo antes de destruirlo todo con su ira. «Acepto», dijo finalmente. Elena parpadeó, claramente sorprendida. «¿Aceptas?» «Acepto todas tus condiciones. Tramitaré la documentación legal para la custodia compartida. Tendrás autonomía total sobre el cuidado emocional de los niños, y te prometo que nunca más cuestionaré tus métodos delante de ellos». Por primera vez desde que se había sentado a la mesa, Elena sonrió. Fue una sonrisa pequeña, todavía cautelosa, pero fue una sonrisa. «Entonces vuelvo», dijo. «Pero Eduardo, si rompes cualquiera de estas promesas, me iré definitivamente. Y esta vez ningún vídeo de Carmen ni investigador privado podrá hacerme cambiar de idea». «No las romperé», prometió Eduardo. «¿Cuándo puedes volver?» «Ahora», respondió ella, sorprendiéndolo de nuevo. «Si estás siendo sincero, y si los niños realmente me necesitan, entonces no hay tiempo que perder». El trayecto de vuelta a casa se hizo en silencio. Eduardo conducía su BMW mientras Elena iba en el asiento del copiloto, mirando por la ventana las luces de Madrid que comenzaban a encenderse en la noche, que caía. Ambos estaban perdidos en sus propios pensamientos, procesando la magnitud de lo que acababa de suceder. Eduardo todavía no podía creer del todo que había aceptado compartir la custodia legal de sus hijos con una mujer que, hasta 2 días antes, consideraba solo una niñera. Pero cada vez que pensaba en Lucas, Mariana y Gabriel en casa, mudos y rechazando la comida, sabía que había tomado la decisión correcta. Elena, por su parte, sentía una mezcla de alivio y aprensión.
Alivio porque finalmente podría volver con los niños que tanto amaba. Aprensión porque sabía que la relación con Eduardo nunca volvería a ser la misma. Ya no era la empleada sumisa que aceptaba órdenes sin cuestionar. Ahora era una socia, con derechos y responsabilidades iguales. Cuando llegaron a la casa, doña Marta los recibió en la puerta con una expresión ansiosa. «¿Cómo están?», preguntó Elena de inmediato. «Igual que esta mañana», respondió doña Marta tristemente. «A Gabriel conseguí darle unas cucharadas de sopa, pero Lucas y Mariana no han comido nada en todo el día, y ninguno de los tres ha dicho una sola palabra». Elena subió corriendo las escaleras, con Eduardo justo detrás. Se detuvo primero en la habitación de Gabriel, empujando la puerta suavemente. El niño estaba despierto en su cuna, mirando al techo, con una expresión apática que le partió el corazón a Elena. «Gabriel», susurró. El niño giró la cabeza en dirección a la voz, y por un momento su carita permaneció inexpresiva. Entonces, como si su cerebro hubiera tardado unos segundos en procesar lo que estaba viendo, sus ojos se abrieron de par en par. «¡Lena!», gritó Gabriel, usando el apodo cariñoso que había creado para Elena. Se levantó en la cuna y extendió sus bracitos hacia ella, con lágrimas corriendo por su rostro. Elena lo cogió en brazos de inmediato, sintiendo el pequeño cuerpo aferrarse a ella con una fuerza desesperada. Gabriel sollozaba ruidosamente, mezclando palabras entrecortadas. «Lena. Volvió. No. Va. Más. No me voy a ir más, mi amor», le susurró Elena al oído, sus propias lágrimas mojando el pelo rubio del niño. «Nunca más». El llanto de Gabriel resonó por el pasillo, y pronto Elena oyó pasos rápidos. Lucas apareció en la puerta de la habitación, todavía en pijama, con los ojos muy abiertos por la sorpresa. Detrás de él vino Mariana, sosteniendo la muñeca Elena pequeña contra su pecho. Por un momento, los dos hermanos mayores se quedaron parados en la puerta, como si no pudieran creer lo que estaban viendo. Entonces Lucas dio un tímido paso hacia adelante. «¿Has vuelto de verdad?», preguntó, y su voz estaba ronca de tanto llorar. «He vuelto de verdad», confirmó Elena, arrodillándose en el suelo sin soltar a Gabriel, para estar a la altura de los otros dos. «Y no me voy a ir nunca más». Mariana fue la primera en moverse. Dejó caer la muñeca al suelo y corrió hacia Elena lanzándose a sus brazos. Lucas dudó un momento más, pero cuando vio a su hermana y a su hermano abrazados a Elena, no pudo contenerse más. Se unió al abrazo, y pronto los cuatro estaban en un enredo de brazos y lágrimas en el suelo de la habitación. Eduardo observaba la escena desde el umbral de la puerta, sintiendo una mezcla compleja de emociones: alivio por ver a sus hijos reaccionar finalmente, gratitud porque Elena hubiera aceptado volver, y una punzada de celos al darse cuenta de que los niños habían mostrado más alegría al ver a Elena que la que habían mostrado al verlo a él el día anterior. «Papá dijo que no ibas a volver más», dijo Lucas entre sollozos, mirando a Elena con los ojos rojos. «Papá tenía miedo», respondió Elena con cuidado, mirando a Eduardo por encima de las cabezas de los niños. «A veces, cuando los adultos tienen miedo, hacen cosas que no deberían. Pero hemos hablado y ahora todo está resuelto». «¿No vas a pelear con papá otra vez?», preguntó Mariana, su voz pequeña y preocupada. «No voy a pelear con papá», aseguró Elena. «Y papá tampoco va a pelear conmigo, ¿verdad, Eduardo?». Eduardo se acercó y se arrodilló junto al grupo. «No, voy a pelear con Elena nunca más», prometió a los niños. «Y quiero pediros disculpas a vosotros tres también. Papá se comportó muy mal ayer». Lucas miró a su padre con seriedad. «¿Hiciste que Elena se pusiera triste?». «Sí, lo hice, hijo. Y os puse tristes a vosotros también. Papá cometió un error muy grande». «¿Pero ahora vuelve para siempre?», preguntó Gabriel, todavía aferrado al cuello de Elena. «Para siempre», confirmó Eduardo, sorprendiéndose a sí mismo por la firmeza en su propia voz. Tardaron casi una hora en calmar a los niños y convencerlos de que Elena realmente no se iría de nuevo. Querían que se quedara en la habitación con ellos. Querían asegurarse de que estaría allí cuando se despertaran a la mañana siguiente.
«¿Qué tal si Elena duerme en la habitación de invitados hoy?», sugirió Eduardo. «Así sabéis que está aquí en la casa». Los niños aceptaron la idea, siempre y cuando Elena fuera a darles las buenas noches a cada uno personalmente. Después de muchos mimos, cuentos y promesas repetidas de que no se iría, Elena finalmente consiguió que los tres se durmieran. Cuando bajó a la sala, encontró a Eduardo sirviendo 2 copas de vino tinto. Le ofreció una y ambos se sentaron en el sofá, emocionalmente agotados. «Gracias», dijo Eduardo simplemente. «De nada», respondió Elena. «Son niños especiales. Merecían teneros a los dos cuidando de ellos». Eduardo tomó un sorbo de vino antes de volver a hablar. «Elena, sobre la custodia compartida, llamaré a mi abogado mañana por la mañana. Quiero que esto se oficialice lo antes posible». «¿Estás seguro?». «Es una decisión muy importante, Eduardo. Una vez oficializado, tendré derechos legales sobre decisiones importantes en sus vidas». «Estoy seguro», respondió sin dudar. «Carmen te eligió por una razón, y después de lo que he visto esta noche, entiendo por qué. Los niños te quieren de una forma que nunca he conseguido desde que Carmen murió». Elena lo estudió por un momento. «Eduardo, tú eres su padre. Ese amor existe, pero fue herido. Llevará tiempo sanar la relación entre vosotros, pero sanará». «¿Cómo estás tan segura?». «Porque fue exactamente lo que pasó conmigo y mi hermana», explicó Elena. «Cuando nuestros padres murieron en un accidente de coche, yo tenía 17 años y Beatriz 15. Me hice responsable de ella, pero al principio no sabía cómo hacerlo. Cometí muchos errores, fui muy rígida a veces, muy permisiva a otras. Beatriz se alejó de mí por un tiempo». Eduardo se inclinó hacia adelante, interesado en la historia. Elena rara vez hablaba de su vida personal. «¿Cómo os reconciliasteis?». «Con tiempo, paciencia y mucha conversación. Aprendí que ser responsable de alguien no significa controlar todo lo que esa persona hace. Significa estar presente cuando te necesita, apoyarla en las decisiones difíciles y aceptar que a veces cometerá sus propios errores». «¿Y funcionó?». Elena sonrió tristemente. «Funcionó. Beatriz y yo nos unimos mucho en sus últimos años. Ella me enseñó tanto como yo intenté enseñarle a ella». Su voz falló ligeramente. «Por eso sé que funcionará contigo y los niños también». Eduardo estaba a punto de responder cuando oyeron el ruido de un coche llegando al garaje. Frunció el ceño y miró el reloj. Eran casi las 10 de la noche. ¿Quién podría ser? «¿Esperas a alguien?», preguntó Elena. «No», respondió Eduardo, levantándose para ir a la ventana. Un BMW negro estaba parado en la entrada y de él bajó un hombre alto con un traje oscuro. Incluso en la penumbra, Eduardo reconoció la silueta de inmediato. «Es Roberto», dijo, sorprendido. «Mi socio en la empresa». Elena conocía a Roberto Mendoza de vista. Era un hombre de 45 años, siempre muy bien vestido, con el pelo canoso perfectamente peinado y una sonrisa que a ella siempre le había parecido un poco forzada. Venía a la casa ocasionalmente para reuniones de trabajo con Eduardo, pero nunca sin avisar. Eduardo fue a abrir la puerta y Roberto entró con su postura segura de siempre. Saludó a Eduardo con una palmada en el hombro y una amplia sonrisa. «Eduardo, amigo mío, disculpa que aparezca sin avisar, pero necesito hablar contigo urgentemente». Sus ojos se volvieron hacia Elena, que estaba en la sala. «Elena, qué sorpresa verte aquí. Pensé que te habías...». Se detuvo fingiendo embarazo. «¿Había qué, Roberto?», preguntó Eduardo, notando el tono extraño en la voz de su socio. «Bueno, oí algunos comentarios sobre... en fin, sobre cambios en el personal doméstico. Pero qué bien que solo fue un malentendido». Elena sintió algo extraño en la forma en que Roberto la observaba. Había algo en sus ojos que la incomodaba, una intensidad que no podía interpretar. «Roberto, ¿qué es tan urgente que no podía esperar hasta mañana?», preguntó Eduardo, ofreciéndole un sillón a su socio. Roberto se sentó y sacó una carpeta negra de su maletín ejecutivo. «Eduardo, he recibido cierta información hoy que me ha dejado muy preocupado. Es sobre nuestra cuidadora doméstica».
Elena sintió un escalofrío en la espalda. ¿Información sobre mí? Desgraciadamente sí, respondió Roberto, pero su tono sonaba más satisfecho que preocupado. Un ex cliente nuestro, ¿te acuerdas de Augusto Ferreira, el de la constructora? Me llamó hoy después de ver ese vídeo desagradable en internet. Eduardo se tensó. ¿Qué tiene que ver Augusto con esto? Bueno, aparentemente Elena trabajó para su familia hace unos años y me contó algunas cosas perturbadoras. ¿Qué tipo de cosas?, preguntó Eduardo, pero Elena podía sentir que estaba empezando a ponerse a la defensiva. Roberto abrió la carpeta y sacó unas hojas de papel. Según Augusto, Elena fue despedida de su casa por comportamiento inapropiado con los niños. También hay algunas cuestiones sobre dinero que desapareció de la casa mientras ella trabajaba allí. Elena sintió que la sangre se le helaba en las venas. «Eso es mentira», dijo, pero su voz salió más débil de lo que pretendía. «Elena nunca trabajó para ninguna familia Ferreira», dijo Eduardo firmemente. «Trabajó en una clínica antes de venir aquí». Roberto negó con la cabeza tristemente. «Eduardo, amigo mío, entiendo tu reticencia a creer esto, pero Augusto tiene pruebas, fotografías, registros de pago, incluso una carta de recomendación falsificada que Elena presentó a otras familias». Elena se levantó bruscamente del sillón. «Eduardo, eso es completamente falso. Nunca he trabajado para ninguna familia llamada Ferreira. Nunca he trabajado como niñera para nadie más que para vosotros. Antes de eso, estaba en la clínica Mente Sana». «Elena», dijo Roberto con un tono paternal que le dio náuseas, «entiendo que debe ser difícil admitirlo, pero las pruebas están aquí, y francamente, después de lo que pasó, ayer contigo permitiendo que los niños se comportaran de forma tan inadecuada». «Roberto», interrumpió Eduardo, y había una frialdad en su voz que Elena no esperaba. «Los niños estaban jugando. No había nada de inadecuado en eso». Roberto pareció sorprendido por la reacción de Eduardo. «Eduardo, tú mismo dijiste ayer que estabas furioso con la situación. El vídeo te muestra despidiéndola». «Y fue un error», dijo Eduardo claramente. «Un error que ya ha sido corregido». Elena observaba la interacción entre los dos hombres, sintiendo que había algo más sucediendo allí. Roberto parecía genuinamente sorprendido por la defensa que Eduardo hacía de ella, como si no fuera eso lo que esperaba. «Eduardo», insistió Roberto, «tienes que pensar en tus hijos. Si Elena realmente tiene un historial de comportamiento cuestionable». «Roberto», dijo Eduardo levantándose, «agradezco tu preocupación, pero Elena va a seguir cuidando de mis hijos, y no quiero discutir más sobre esto». Roberto miró de Eduardo a Elena, y por un momento su máscara de preocupación se deslizó. Elena vio algo cruel en sus ojos, algo que la hizo querer alejarse. «Entiendo», dijo Roberto finalmente guardando los papeles en la carpeta. «Espero que no te arrepientas de esta decisión, Eduardo». Había una amenaza sutil en esas palabras que hizo que Elena se estremeciera. Roberto se levantó, se arregló el traje y caminó hacia la puerta. «Roberto», lo llamó Eduardo cuando estaba saliendo. «¿Cómo supiste que Elena había vuelto? Dijiste que pensabas que se había ido». Roberto se detuvo y se giró lentamente. Por un instante, su expresión se tensó, pero pronto recuperó la sonrisa forzada. «Ah, yo vi su coche en el garaje cuando llegué. Imaginé que tal vez habíais resuelto vuestras diferencias». Pero Elena frunció el ceño. Ella había vuelto en el coche de Eduardo. Su propio coche estaba en el hotel, donde lo había dejado cuando se fue de casa la víspera. Cuando Roberto finalmente se fue, Eduardo y Elena se quedaron en silencio durante un largo momento. «Eduardo», dijo Elena finalmente, «hay algo extraño en toda esta historia». «¿Qué quieres decir?» «Primero, nunca he trabajado para ninguna familia Ferreira. Segundo, ¿cómo sabía Roberto que yo tenía un coche aquí si volví en tu coche? Y tercero», dudó. «¿Tercero?» La forma en que me miraba era como si me conociera de algún sitio, pero estoy segura de que nunca he hablado más de 5 minutos con él.
En todas las veces que ha venido aquí. Eduardo se sentó de nuevo en el sofá, pasándose las manos por el pelo. Elena, ¿crees que Roberto podría estar intentando... ¿qué? ¿Perjudicarte? No lo sé, admitió. Pero algo no encaja, y creo que tenemos que averiguar qué es. Esa noche, después de que Eduardo se fuera a dormir, Elena se quedó despierta en la habitación de invitados, pensando en la visita inesperada de Roberto. Había algo en la forma en que había presentado esas pruebas que la incomodaba profundamente. Era como si supiera que Eduardo no las creería, como si el objetivo fuera otro. Alrededor de las 2 de la madrugada, Elena bajó a la cocina a por un vaso de agua. Al pasar por la sala, notó que la luz del despacho de Eduardo estaba encendida. Se acercó y vio que la puerta estaba entreabierta. Curiosa, se asomó y vio a Eduardo sentado en su escritorio, con varios papeles esparcidos frente a él. Parecía estar buscando algo. «¿Eduardo?», susurró. «¿Está todo bien?». Él levantó la cabeza, sobresaltado. «Elena, disculpa, no podía dormir. Me quedé pensando en lo que dijo Roberto. ¿Has encontrado algo?». Eduardo dudó. «En realidad, he encontrado algo que me ha dejado aún más confundido». Sostenía un sobre cerrado. Este sobre estaba escondido detrás de un cajón del escritorio. Nunca lo había visto antes. Elena se acercó. «¿Qué hay dentro?». «No lo sé. Está dirigido a mí, pero no tiene remitente. Y por donde lo encontré, Carmen debió de esconderlo aquí». Con manos temblorosas, Eduardo abrió el sobre. Dentro había varias hojas de papel. Algunas eran copias de correos electrónicos, otras parecían ser informes médicos. Elena se acercó más mientras Eduardo leía y pudo ver que su rostro se estaba volviendo cada vez más pálido. «¿Qué es?», preguntó. Eduardo la miró con una expresión de shock total. «Elena, creo que hemos descubierto por qué Roberto no te quiere aquí». Eduardo sostenía los papeles con manos temblorosas mientras leía cada línea, cada palabra que Carmen le había dejado. Elena observaba su rostro palidecer progresivamente, viendo cómo se contraían los músculos de su mandíbula a medida que absorbía el contenido de aquellos documentos. El primer papel era una copia de un correo electrónico del hospital donde Carmen había recibido tratamiento. El remitente era el doctor Marcos Silva, el oncólogo que la acompañó en sus últimos meses. El correo estaba dirigido a Carmen y tenía fecha de 3 semanas antes de su muerte. «Carmen, como hablamos por teléfono, estoy preocupado por las discrepancias en tus niveles de medicación. Los análisis muestran que no estás absorbiendo la dosis prescrita de morfina, pero los registros de la farmacia indican que la medicación se está retirando regularmente. Necesito que vengas al hospital para una conversación urgente sobre quién tiene acceso a tus medicamentos». Eduardo tragó saliva y pasó al siguiente documento. Era una nota manuscrita en papel con membrete del hospital, firmada por una enfermera llamada Carla Méndez. «Señora Carmen, sé que puede parecer extraño que le escriba esto, pero necesito contarle algo que me ha dejado muy incómoda. Ayer, cuando vine a administrarle la medicación a domicilio, encontré a un hombre en su cocina manipulando su caja de medicinas. Dijo que era socio de su marido y que solo estaba comprobando si usted se estaba tomando todo correctamente. Pero algo me pareció extraño en su forma de hablar. Hizo muchas preguntas sobre qué tipos de medicamentos tomaba y en qué horarios. Creí que era mejor avisarle». Elena sintió un frío en la espalda. «Eduardo, ¿cuándo fue escrita esa nota?». Eduardo comprobó la fecha. 2 semanas antes de que Carmen muriera. Su voz salía ronca. «Elena, Roberto estaba manipulando los medicamentos de Carmen». El siguiente documento era aún más perturbador. Era una copia de los registros de la farmacia San Juan, donde Carmen compraba sus medicamentos. Los registros mostraban que en las últimas 6 semanas de vida de Carmen, los medicamentos habían sido retirados siempre por la misma persona, Roberto Mendoza. «¿Pero por qué haría eso?», preguntó Elena, aunque una parte de ella ya empezaba a sospechar la respuesta. Eduardo siguió hojeando los papeles y encontró algo que lo hizo detenerse por completo. Era una fotocopia de un certificado de matrimonio muy antiguo.
Fecha: 15 de marzo de 1998. Contrayentes: Roberto Carlos Mendoza y Carmen Lucia Santos. Dios mío, susurró Eduardo. ¿Roberto y Carmen estuvieron casados? Elena le quitó el documento de las manos. El matrimonio había durado solo 8 meses, terminando en divorcio a finales de 1998, 2 años antes de que Eduardo conociera a Carmen. ¿Nunca te contó que había estado casada antes?, preguntó Elena. Nunca, respondió Eduardo claramente afectado. Carmen siempre dijo que yo era su primer y único marido. El último documento en el sobre era una carta escrita a mano por Carmen, dirigida a Eduardo. Con las manos temblorosas la leyó en voz alta para Elena. Mi querido Eduardo, si estás leyendo esta carta, significa que algo me ha pasado y que has descubierto la verdad sobre Roberto. Necesito contarte cosas que debería haberte contado hace mucho tiempo. Roberto y yo estuvimos casados brevemente cuando yo era muy joven e ingenua. Fue un error terrible. Él era controlador, posesivo, y cuando le pedí el divorcio, me amenazó. Dijo que un día haría que me arrepintiera de haberlo rechazado. Pensé que lo había superado cuando os hicisteis socios. Pensé que finalmente podríamos tener una relación civilizada por los negocios. Estaba equivocada. En las últimas semanas ha estado viniendo aquí cuando tú no estás, haciendo preguntas sobre mi medicación, ofreciéndose a ayudarme con los medicamentos. Algo me hace desconfiar de él, Eduardo. Si algo me pasa, por favor, investiga a Roberto. Y por favor, protege a nuestros hijos de él. Con todo mi amor, Carmen. El silencio que siguió fue ensordecedor. Eduardo dejó caer la carta sobre la mesa y se cubrió el rostro con las manos. Elena podía oír su respiración entrecortada, verlo intentando procesar lo que acababa de descubrir. Roberto mató a Carmen, dijo Eduardo finalmente, su voz un susurro áspero. No lo sabemos con certeza, dijo Elena, aunque ella misma estaba convencida de que era exactamente lo que había sucedido. Pero tenemos pruebas suficientes para llevar esto a la policía. Eduardo levantó la cabeza y miró a Elena. Por eso no te quiere aquí. Eres psicóloga, observas comportamientos, haces preguntas. Tiene miedo de que descubras algo. Elena asintió lentamente. Y hoy, cuando trajo esas acusaciones falsas, estaba intentando desacreditarme antes de que pudiera darme cuenta de algo. Tenemos que llamar a la policía ahora, dijo Eduardo, cogiendo el teléfono. Eduardo, espera, lo detuvo Elena. Si llamamos a la policía ahora, en mitad de la madrugada, con solo estos documentos, Roberto puede alegar que nos lo estamos inventando todo para deshacernos de él. Es listo, tiene contactos, necesitamos más pruebas. ¿Qué tipo de pruebas? Elena pensó por un momento. Necesitamos que confiese, o al menos que diga algo que se contradiga, que demuestre que sabía cosas que no debería saber. ¿Cómo vamos a hacer eso? Vamos a enfrentarlo, pero de forma estratégica, con testigos y una grabación. Eduardo la miró con admiración. Realmente eres psicóloga, estás pensando como una profesional. Carmen me contrató por una razón, dijo Elena simplemente. Quizás no era solo para cuidar de los niños. Pasaron el resto de la noche planeando cómo enfrentar a Roberto. Decidieron que sería mejor hacerlo en la propia empresa, durante el horario comercial, con el mayor número de personas presentes posible. Eduardo llamaría a Roberto por la mañana, concertando una reunión urgente sobre el futuro de los negocios. A las 7 de la mañana, Eduardo llamó a Roberto. Roberto, necesito hablar contigo urgentemente. ¿Puedes venir a la oficina a las 9? Es sobre la empresa. Vamos a tener que tomar algunas decisiones importantes. Roberto llegó puntualmente a las 9, con su maletín ejecutivo y su sonrisa confiada habitual. Eduardo le había pedido a Elena que se quedara en una sala adyacente, donde podría oírlo todo a través de un interfono. También le había pedido a Marcos, su contable, y a Adriana, la secretaria, que se quedaran en la planta. Eduardo, amigo mío, dijo Roberto al entrar en la sala de conferencias. Espero que hayas pensado mejor sobre la situación con Elena anoche. De hecho, Roberto, era exactamente sobre eso que quería hablar contigo, respondió Eduardo, manteniendo un tono casual.
Siéntate. Roberto se acomodó en la silla pareciendo satisfecho. Genial. Sabía que acabarías entrando en razón. Elena realmente no es adecuada para cuidar de tus hijos. ¿Por qué estás tan seguro de eso, Roberto?, preguntó Eduardo, encendiendo discretamente la grabadora que había escondido en la mesa. Bueno, ya te lo dije. Ese caso con la familia Ferreira... Roberto, lo interrumpió Eduardo. Llamé a la familia Ferreira anoche. Nunca han oído hablar de Elena. La expresión de Roberto vaciló por un momento, pero rápidamente se recuperó. Debe de haber sido un malentendido. Quizás era otra familia con un nombre parecido. O quizás te inventaste toda la historia. Roberto rió, pero su risa sonó forzada. Eduardo, ¿por qué iba a inventarme algo así? ¿Cuál sería mi motivación? Esa es exactamente la pregunta que me he estado haciendo, Roberto. Eduardo se inclinó hacia adelante. ¿Por qué tienes tanto interés en alejar a Elena de mi casa? Solo me preocupo por el bienestar de tus hijos, Eduardo. Carmen me pidió que cuidara de vosotros. Eduardo sintió que el corazón se le aceleraba. ¿Carmen te lo pidió? ¿Cuándo te pidió eso, Roberto? Roberto se dio cuenta del error de inmediato, pero era demasiado tarde. Yo quiero decir, siempre me dijo que se preocupaba por el futuro de los niños. Roberto, Carmen murió hace 1 año y medio, y en las últimas semanas, antes de morir, estaba muy enferma. Prácticamente no recibía visitas. ¿Cuándo exactamente te pidió que cuidaras de nosotros? El socio estaba claramente incómodo ahora. Eduardo, creo que estás malinterpretando. ¿Estoy malinterpretando o conocías a Carmen mucho mejor de lo que siempre has dejado entrever? Roberto se levantó abruptamente. Eduardo, no sé a dónde quieres llegar con estas preguntas, pero creo que es mejor que me vaya. Roberto, dijo Eduardo, levantándose también, siéntate. Había algo en la voz de Eduardo que hizo que Roberto se detuviera. Por primera vez desde que entró en la sala, parecía genuinamente preocupado. Carmen me dejó algunas cosas, Roberto, cosas que explican mucho sobre los últimos meses de su vida. El rostro de Roberto palideció. ¿Qué tipo de cosas? Informes médicos, correos del hospital, registros de la farmacia que muestran quién retiraba sus medicamentos. Roberto se sentó lentamente, su confianza finalmente desapareciendo por completo. Eduardo. Y también un certificado de matrimonio muy interesante, fechado en 1998. Roberto cerró los ojos y respiró hondo. Cuando los abrió de nuevo, toda la pretensión había desaparecido. Sus ojos eran duros, fríos, completamente diferentes del socio amigable que Eduardo creía conocer. «Así que lo has descubierto», dijo Roberto simplemente. «He descubierto que tú y Carmen estuvisteis casados. He descubierto que estabas manipulando sus medicamentos. He descubierto que la mataste». Roberto no lo negó. En su lugar, rió amargamente. Carmen siempre fue demasiado lista para su propio bien. Eduardo sintió náuseas. «¿Por qué, Roberto? ¿Por qué lo hiciste?» «Porque me humilló», respondió Roberto, su voz llena de veneno. «Porque me rechazó hace 20 años y nunca me perdonó por haber intentado reconstruir mi vida. Porque, incluso después de casarse contigo, yo todavía la amaba y ella lo sabía y lo usaba en mi contra. Carmen nunca usó nada contra nadie. Ni siquiera me contó que habíais estado casados». «¡Exacto!», gritó Roberto levantándose de nuevo. «Fingió que yo nunca había existido. Fingió que aquel año que pasamos juntos no había significado nada. Y cuando enfermó, cuando finalmente tuve la oportunidad de estar cerca de ella de nuevo, me trataba como a un extraño». Eduardo estaba grabando todo, pero una parte de él quería saltar por encima de la mesa y estrangular a Roberto con sus propias manos. «Así que decidiste matarla». «Decidí que si no podía amarme de nuevo, al menos se iría sabiendo que yo todavía tenía poder sobre su vida», admitió Roberto. «Al principio solo quería que se volviera más dependiente, más frágil, pensando que tal vez así me dejaría cuidarla. Pero cuando me di cuenta de que eso nunca iba a pasar, aumentaste la dosis de los medicamentos». «Cambié los medicamentos», corrigió Roberto. «Sustituí la morfina por dosis concentradas de fentanilo.
Carmen pensaba que estaba tomando analgésicos, pero en realidad estaba tomando una droga que iba a destruir sus órganos gradualmente. Eduardo sentía la bilis subiendo por su garganta. La torturaste lentamente hasta la muerte. La liberé del sufrimiento, dijo Roberto fríamente, y me liberé de la obsesión que llevaba arrastrando 20 años. ¿Y ahora? ¿Por qué intentar alejar a Elena? Roberto sonrió, pero fue una sonrisa cruel. Porque Elena es psicóloga, porque hace preguntas, porque tarde o temprano se iba a dar cuenta de que algo no cuadraba en la historia de la muerte de Carmen, y porque sabía que si se quedaba el tiempo suficiente cerca de ti, acabaría descubriendo la verdad. Eduardo miró a Roberto. El hombre que había sido su socio durante 8 años, que había estado en su boda con Carmen, que había sostenido a Lucas en brazos cuando nació, y no podía creer que había convivido con un asesino todo este tiempo. «Roberto, estás detenido», dijo Eduardo, cogiendo el teléfono para llamar a la policía. «No, Eduardo», dijo Roberto, y su voz era extrañamente calmada. «No lo estoy». Fue entonces cuando Eduardo vio el arma en la mano de Roberto, una pistola pequeña, plateada, que debió de haber sacado del maletín cuando Eduardo no estaba prestando atención. «Roberto, ¿qué estás haciendo?» «Lo que debería haber hecho hace mucho tiempo», respondió Roberto. «Carmen me enseñó que a veces es necesario terminar las cosas de una vez por todas». En ese momento, la puerta de la sala se abrió y entró Elena. Lo había oído todo a través del interfono y se dio cuenta de que la situación se estaba volviendo peligrosa. «Roberto», dijo calmadamente, «baja el arma». «Ah, la famosa psicóloga», dijo Roberto, apuntando la pistola en su dirección. «La mujer que arruinó todos mis planes». «No he arruinado ningún plan, Roberto. Solo he cuidado de los niños que ayudaste a dejar huérfanos». Carmen iba a morir. «De todas formas», gritó Roberto. «El cáncer la iba a matar. Yo solo aceleré el proceso». «Le quitaste los últimos meses de vida que podría haber pasado con sus hijos», dijo Elena, acercándose lentamente. «Le quitaste a los niños la oportunidad de despedirse adecuadamente de su madre, y hiciste que Eduardo cargara con una culpa que nunca fue suya». Roberto dudó, y Eduardo se dio cuenta de que Elena estaba usando técnicas psicológicas para desestabilizarlo. «Roberto», continuó Elena, «has pasado 20 años de tu vida obsesionado con una mujer que no te amaba. Has matado a esa mujer, has intentado destruir a su familia, y ahora estás a punto de destruir tu propia vida también. ¿Vale la pena?» «Cállate», gritó Roberto, pero Eduardo podía ver que las palabras de Elena lo estaban afectando. «Todavía puedes parar, Roberto», dijo suavemente. «Puedes bajar esa arma, entregarte a la policía y al menos mantener un poco de dignidad». «¿Dignidad?», rió Roberto amargamente. «¿Qué dignidad? Carmen destruyó mi dignidad hace 20 años». «Carmen no destruyó nada, Roberto. Tú destruiste tu propia vida por no poder aceptar un rechazo». Fue entonces cuando Eduardo se dio cuenta de que Roberto estaba empezando a llorar. No eran lágrimas de arrepentimiento, sino lágrimas de ira y frustración acumuladas durante décadas. «La amaba», susurró Roberto. «La amaba más que a nada en el mundo». «No, Roberto», dijo Elena amablemente. «Estabas obsesionado con ella. El amor verdadero no mata. El amor verdadero no destruye. El amor verdadero deja ir a la persona cuando quiere irse». En ese momento, sirenas comenzaron a sonar fuera del edificio. Marcos había llamado a la policía cuando oyó los gritos. Roberto miró por la ventana, luego a Eduardo, luego a Elena. «Se acabó», dijo. «Sí», asintió Elena. «Se acabó». Para sorpresa de Eduardo, Roberto bajó el arma y la colocó sobre la mesa. Luego se sentó en la silla y se cubrió el rostro con las manos. «Nunca quise que llegara a este punto», dijo entre sollozos. «Solo quería que me amara de nuevo». Minutos después, la sala estaba llena de policías. Roberto fue arrestado sin oponer resistencia, y Eduardo entregó todas las pruebas que Carmen había dejado, además de la grabación de la confesión completa. 2 meses después,
Eduardo y Elena estaban en el juzgado para oficializar la custodia compartida de los niños. El proceso había sido rápido y sin complicaciones, especialmente considerando las circunstancias extraordinarias que llevaron a esta decisión. Roberto había sido condenado por homicidio doloso y tentativa de fraude. Estaba cumpliendo una pena de 25 años de prisión, y la empresa había sido completamente reestructurada bajo la administración de Eduardo y Marcos. ¿Cómo se sienten?, preguntó la jueza, la doctora Marina Costa, una mujer elegante de 50 años que había llevado el proceso con mucha sensibilidad. Agradecidos, respondió Eduardo, mirando a Elena. Agradecidos por haber encontrado una segunda oportunidad de formar una familia. ¿Y usted, Elena? ¿Cómo se siente al asumir oficialmente la responsabilidad de estos 3 niños? Elena sonrió pensando en Lucas, Mariana y Gabriel, que estaban en casa con doña Marta, ansiosos por saber el resultado de la audiencia. Me siento completa, respondió. Estos niños me han enseñado que la familia no se construye solo con sangre, sino con amor, dedicación y presencia. La jueza firmó los documentos oficiales y Eduardo y Elena salieron del juzgado como tutores legales compartidos de Lucas, Mariana y Gabriel. Cuando llegaron a casa, encontraron a los niños en el jardín. El mismo jardín donde todo había comenzado 2 meses antes estaba ahora transformado. Elena y los niños habían plantado las flores favoritas de Carmen, creado parterres organizados e incluso construido un pequeño huerto donde cultivaban hierbas aromáticas y verduras. ¿Y bien?, preguntó Lucas ansioso cuando los vio llegar. Ahora es oficial, anunció Eduardo. Elena es oficialmente vuestra tutora. Mariana corrió a abrazar a Elena. ¿Eso significa que ahora eres nuestra segunda mamá? Elena se arrodilló a la altura de la niña. Significa que siempre estaré aquí para cuidaros, igual que haría una madre. Gabriel, que ahora tenía casi 5 años y hablaba mucho mejor, se acercó con un dibujo en las manos. He hecho un dibujo de nuestra nueva familia, dijo, mostrando orgulloso, una figura donde sonreían 4 personas, un hombre alto, una mujer rubia y 3 niños pequeños. Eduardo miró el dibujo y sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. Está perfecto, Gabriel. Esa noche, después de acostar a los niños, Eduardo y Elena se sentaron en el jardín, observando las flores que comenzaban a abrirse. Había una paz en la casa que Eduardo no sentía desde hacía mucho tiempo. Elena, dijo, ¿puedo hacerte una pregunta personal? Claro. ¿Eres feliz? Quiero decir, abandonaste una carrera brillante, aceptaste todo este drama con Roberto, asumiste la responsabilidad de 3 niños que no son biológicamente tuyos. ¿Vale la pena? Elena miró hacia la casa, donde Lucas, Mariana y Gabriel dormían tranquilos, sabiendo que se despertarían a la mañana siguiente y ella estaría allí. Miró a Eduardo, que se había transformado de un hombre amargado y controlador en un padre presente y cariñoso. Pensó en Carmen, que había confiado en ella para ayudar a sanar a la familia que tanto amaba. Ha valido la pena cada momento, respondió. Eduardo, ¿recuerdas lo que Carmen escribió en la carta? Que si algo le pasaba debías proteger a los niños. Pero también me pidió algo a mí, antes de morir. ¿Qué te pidió? Me pidió que te protegiera a ti también. Dijo que intentarías cargar con toda la culpa solo, que intentarías ser demasiado fuerte y acabarías rompiéndote. Sabía que ibas a necesitar ayuda para aprender a ser padre de nuevo. Eduardo sonrió tristemente. Carmen siempre fue más inteligente de lo que yo merecía. No era más inteligente, Eduardo. Simplemente os amaba lo suficiente como para planear un futuro donde pudierais ser felices incluso sin ella. 6 meses después, la casa de la Moraleja se había transformado por completo. Lo que antes era un lugar silencioso y melancólico, ahora vibraba con energía de vida. Elena había transformado el anexo donde estaba su habitación en un espacio de convivencia para otras familias de la comunidad que estaban pasando por procesos de duelo. 2 veces por semana,
recibía a niños y padres que habían perdido a seres queridos, ofreciendo apoyo psicológico en un ambiente acogedor. Eduardo había asumido por completo el control de la empresa tras el encarcelamiento de Roberto y descubrió que le gustaba mucho más el trabajo cuando no tenía que compartir decisiones con alguien que tenía segundas intenciones. También había comenzado a trabajar con horarios más flexibles, asegurándose de estar siempre presente en los momentos importantes de los niños. Lucas, ahora con 9 años, se había convertido en un niño más seguro y comunicativo. Ayudaba a Elena con los otros niños que visitaban la casa, demostrando una madurez emocional impresionante para su edad. Mariana había descubierto una pasión por la jardinería y pasaba horas cuidando las flores de Carmen, hablándoles como si su madre pudiera oírla. Gabriel había crecido hasta convertirse en un niño listo y cariñoso, que llamaba a Elena Mamá Lena y a Eduardo simplemente Papá. Una tarde de domingo, Eduardo estaba organizando unos papeles en el despacho cuando encontró algo que había olvidado por completo. Era un pequeño joyero que Carmen le había dejado, pero que nunca había sido capaz de abrir tras su muerte. Con renovado valor, abrió la caja. Dentro había 2 objetos, un collar con un colgante que representaba 3 pequeñas estrellas y una nota. Eduardo, si estás leyendo esto, significa que has conseguido superar el dolor y has encontrado una nueva forma de amar a nuestra familia. Este collar representa a Lucas, Mariana y Gabriel. Dáselo a la persona que te ayudó a encontrar el camino de vuelta a ellos. Con todo mi amor eterno, Carmen. Eduardo bajó al jardín donde encontró a Elena jugando con los niños. Estaba enseñando a Gabriel a plantar semillas de girasol, mientras Lucas y Mariana competían para ver quién podía hacer el agujero más grande en la tierra. «Elena», la llamó Eduardo, «¿puedo hablar contigo un minuto?» Ella se acercó, limpiándose las manos sucias en el lateral de sus vaqueros, exactamente como aquel día hacía 8 meses cuando la había despedido injustamente. «Carmen te dejó algo», dijo mostrándole el collar. Elena leyó la nota y sus ojos se llenaron de lágrimas. «Eduardo, no. ¿Puedo aceptar esto?» «Sí que puedes», dijo él colocando el collar alrededor de su cuello. «Te lo mereces, más que de sobra». «¡Qué collar más bonito!», gritó Mariana, corriendo a acercarse. «¿Puedo verlo?» «Son 3 estrellitas», explicó Elena, mostrando el colgante a la niña. «Una para cada uno de vosotros». «¿Eso significa que ahora eres nuestra para siempre?», preguntó Lucas, uniéndose al grupo. «Para siempre», confirmó Elena. Esa noche, después de que los niños se durmieran, Eduardo y Elena se quedaron conversando en la sala sobre planes para el futuro. Habían decidido expandir el programa de apoyo a familias en 1900, duelo, quizás incluso formalizarlo como una ONG. Eduardo había ofrecido financiación a través de la empresa y Elena estaba entusiasmada con la posibilidad de ayudar a otras familias como la suya. «Elena», dijo Eduardo durante una pausa en la conversación, «tengo una pregunta para ti». «¿Cuál?» «Roberto me envió una carta desde la cárcel la semana pasada». Elena se tensó ligeramente. «¿Qué quería?» «Disculpas», diciendo que estaba arrepentido, que había perdido el control, que nunca quiso que las cosas llegaran tan lejos. «¿Y qué hiciste con la carta?» «Aún no la he abierto», admitió Eduardo. «No sé si quiero leerla. No sé si puedo perdonar». Elena pensó cuidadosamente antes de responder. «Eduardo, el perdón no es algo que haces por Roberto. Es algo que haces por ti mismo y por los niños. No tienes que perdonar ahora, ni tienes que perdonar nunca si no quieres. Pero cargar con la ira el resto de tu vida te hará más daño a ti que a él». Eduardo asintió. Carmen diría lo mismo. «Probablemente lo diría», coincidió Elena, «pero la decisión es tuya, y cualquier decisión que tomes la apoyaré». Eduardo miró por la ventana hacia el jardín donde las flores de Carmen florecían bajo la luz de la luna. Luego miró a Elena, la mujer que había ayudado a su familia a encontrar el camino de vuelta a la felicidad. «Creo que la guardaré por ahora», decidió. «Quizás algún día tenga el valor de leerla, pero hoy no». «Está bien así», dijo Elena suavemente.
Un año después, la Casa de la Moraleja se había convertido en un centro de referencia para el apoyo a familias en duelo en la ciudad de Madrid. El programa creado por Elena había ayudado a más de 50 familias a procesar pérdidas y reconstruir sus vidas. Eduardo había oficializado la ONG Estrellas de Carmen en memoria de su esposa, y la iniciativa estaba recibiendo reconocimiento nacional. Lucas, Mariana y Gabriel se habían convertido en pequeños embajadores del proyecto, ayudando a otros niños que pasaban por la misma experiencia que ellos habían vivido. El amor y la estabilidad que encontraron en casa se reflejaba en la confianza con la que trataban a otros pequeños en duelo. Una mañana de primavera, exactamente 2 años después del día en que Elena había sido despedida y recontratada, Eduardo se despertó con el sonido de risas que venían del jardín. Miró por la ventana y vio a Elena y a los 3 niños jugando en la tierra de nuevo, esta vez plantando una nueva variedad de flores que habían descubierto. Esta vez, Eduardo no sintió ira, sintió solo gratitud por tener personas en su vida que sabían transformar el desorden en alegría, la tristeza en crecimiento y una casa vacía en un verdadero hogar. Bajó para unirse a ellos en el jardín y cuando Gabriel lo vio, gritó: «Papá, ven a jugar en la tierra con nosotros». Eduardo miró su ropa de trabajo, pensó en la agenda llena de reuniones que tenía ese día y entonces sonrió. «Solo si prometéis que nos vamos a ensuciar mucho, mucho», dijo, quitándose la chaqueta y arremangándose las mangas de la camisa. Las risas de los niños resonaron por el jardín, mezclándose con el sonido del viento en las hojas de los árboles y el perfume de las flores de Carmen que florecían a su alrededor. Era el sonido de la familia que habían reconstruido juntos, con amor, paciencia y la sabiduría de una mujer que se había ido, pero cuyo legado continuaba floreciendo en cada gesto de cariño, en cada momento de perdón y en cada día de un nuevo comienzo. Queridos oyentes, esperamos que la historia de la familia de Eduardo, Elena y las pequeñas estrellas, Lucas, Mariana y Gabriel, haya tocado profundamente vuestro corazón. Si os habéis emocionado con este viaje de dolor, perdón y reconstrucción, dejad vuestro me gusta aquí abajo, suscribíos a nuestro canal para no perderos ninguna historia y contadnos en los comentarios cuál fue el momento que más os marcó en esta narrativa. ¿Fue el reencuentro emocionante de Elena con los niños, el descubrimiento impactante sobre Roberto, o quizás la transformación de Eduardo de un padre perdido a un hombre que aprendió a amar de nuevo? Todos los días os traemos historias como esta que revelan el lado más profundo y verdadero del alma humana, mostrando que incluso en los momentos más oscuros siempre existe una posibilidad de empezar de nuevo. Porque al final, lo que realmente importa no son los muros que construimos alrededor de nuestros corazones heridos, sino el valor de abrir esos corazones de nuevo al amor. Os esperamos aquí mañana, con otra historia que removerá vuestras emociones. Hasta entonces,